Hi friends, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo otro tema acerca de lo que son los tiempos en inglés y el día de hoy veremos lo que es el presente continuo. Así que comencemos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el presente continuo nos sirve para describir acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el momento que se está hablando. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que sería el verbo to be. Aquí puse una tabla para indicar qué auxiliar va dependiendo del pronombre. Por ejemplo, en primera persona, que es I, vamos a utilizar como auxiliar, es decir, el verbo to be que vamos a utilizar va a ser am. Para terceras personas, que son he, she, it, vamos a utilizar lo que es el is. Y para las segundas personas, que son you, we, they, vamos a utilizar el verbo to be, are. Así que empecemos. La estructura para las oraciones es sujeto más el verbo to be dependiendo del pronombre, que es lo que vimos anteriormente, más lo que sería el verbo con la terminación en ing. Un ejemplo con primera persona sería I am reading the book. En español, yo estoy leyendo el libro. Si pueden observar, después del sujeto añadimos el verbo to be, que en este caso sería am, porque es primera persona, el sujeto es I, y le añadimos ing a lo que es el verbo read, y sería reading, más lo que sería el complemento. Cabe aclarar que al momento de estarlo traduciendo o al momento de decirlo en español, siempre estos verbos terminan en ando y endo y siempre tienen que utilizar el auxiliar, o sea, el verbo to be por gramática. Para las terceras personas, she is talking with her friends. Ella está hablando con sus amigos. Podemos observar que lleva el verbo to be después del sujeto, que en este caso es she, y se le añade ing al verbo, que en este caso es talk, que queda talking. Para las segundas personas, we are traveling around the world. Nosotros estamos viajando por el mundo. El verbo to be, que es el auxiliar, va después del we, que en este caso es la segunda persona, y queda are. Y se le añadió ing al verbo, que es travel, queda traveling, y el complemento around the world. La estructura para las oraciones negativas es sujeto, y en este caso para las primeras personas se les pone el verbo to be, que es am, más la negación, que es not. Para las terceras personas el verbo to be, que es is, más lo que sería la negación not. En el video anterior vimos que se pueden hacer contracciones con los verbos. En este caso la contracción para hacerlo más pequeño es isen. Para las segundas personas el verbo to be, que es are, más la negación, y en contracción quedaría aren't, más lo que sería la terminación del verbo con ing. Un ejemplo con primera persona sería I am not learning French. Yo no estoy aprendiendo francés. Podemos observar que está el verbo to be, la negación y lo que será la terminación ing del verbo. Para las terceras personas, en este caso he isn't playing soccer. Él no está jugando fútbol. El verbo to be con la negación, que en este caso ya sería junto, la contracción, y el verbo play con ing al final, playing. En segundas personas, you aren't going to cinema. Tú no estás yendo al cine. Está lo que es el verbo to be con la negación ya en contracción, aren't, y lo que sería el verbo con terminación ing, going.
y lo que sería el complemento. Si pueden observar también en estos verbos se puede ver que terminan en ando y yendo. Por ejemplo, aprendiendo, jugando y yendo. Para lo que serían las preguntas, la estructura queda de la siguiente manera. Lo que es el verbo to be para primera persona, am, is para tercera persona y are para segunda persona, dependiendo de cuál sea el sujeto. Siempre va a ir el verbo to be al principio. Después sería lo que es el sujeto, en este caso el pronombre, el verbo con terminación en ing, más la interrogativa. En primera persona, am I working? Estoy trabajando. Esto es como una pregunta retórica y utilizamos el verbo to be al principio, en este caso am porque es primera persona y el verbo queda en ing con esa terminación. Para las terceras personas, que en este caso es it, queda de la siguiente manera. Is it eating? Eso está comiendo. Podemos observar el verbo to be que es is para el caso de it y la terminación ing del verbo eat. Para las segundas personas, are they listening music? Ellos están escuchando música. En este caso ponemos are, el verbo to be al principio, porque es con el pronombre they. Y la terminación ing al verbo listen, más lo que es el complemento y la interrogativa. Y como podemos observar aquí también, se puede ver que los verbos terminan en ando y yendo. Por ejemplo, trabajando, comiendo, escuchando. Así que esto es todo por este video. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema para el canal, los estaré leyendo en la cajita de los comentarios. De igual manera, pueden seguirme en Instagram, lo dejaré aquí en lo que es la descripción, ya que ahí es donde estoy subiendo vocabularios y también reglas gramaticales. Espero que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Bye.